está como el que le vamos a dar hoy este tema. Así que vamos a hacer una oración primero, ya que he estado estudiando unos temas que han dejado en mi corazón esto que les voy a decir. Lo que tú crees, y de acuerdo a lo que tú crees y piensas, es lo que vas a hacer. Otra vez, así como que se les fundieron los fusibles. De acuerdo a lo que el hombre tiene, la palabra de Dios dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y lo que hay en el corazón del hombre, de esa abundancia de su cuerpo, hablar su boca, lo va a manifestar con su cuerpo y lo va a hablar. Entonces lo que el hombre cree es lo que va a hacer y lo que va a manifestar en su vida. Es como cuando un cristiano dice, pues si yo nomás soy cristiano, yo nada más soy alguien que va a la iglesia, ¿cómo puede ser posible que Dios pueda usar a una persona como yo que no sabe ni predicar, que no sabe ni hacer absolutamente nada? Eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú estás creyendo y lo que tú estás pensando. Y en base a lo que tú crees y a lo que tú piensas es lo que Dios va a hacer. Si tú crees que no eres nada, pues Dios no puede hacer nada con nada. Porque tú ya te estás diciendo automáticamente que pues Dios no te puede usar. Dios no puede usar al que no es o se considera nada. Entonces lo que tú eres, lo que tú crees, es lo que tú vas a hacer. ¿Y por qué decimos lo que tú eres? Porque al decir lo que tú crees, es donde estamos involucrando en dónde está tu pensamiento. Si tu pensamiento es Cristo, si tu mente está en Cristo, si tu objetivo está en las cosas de Jesucristo, entonces eso es lo que tú vas a hacer. Tú vas a manifestar que vas a la iglesia, que lees la Biblia, que vives conforme a las cosas de Dios. Pero esto va muchísimo más allá. ¿Por qué? Porque lo que tú crees es lo que tú eres. ¿Por qué? Cuando tú crees en Dios y tu mente se enfoca a Dios, te duele pecar. Te duele estar sucio. No estás a gusto cuando estás en una condición de pecado. No estás a gusto. Y principalmente porque el cristiano ha conocido la paz de Dios. Y cuando el cristiano está en pecado, lo primero que pierde es la paz de Dios. Y esa paz no te deja dormir, no te deja estar bien con los demás, no te deja estar a gusto. Es por eso que lo que tú tengas aquí es lo que vas a hacer y manifestar. Pero el creer en lo que tú crees, lo que tú tengas en tu cabeza, en lo que tú creas, te va a llevar a un nivel, a otro nivel. Porque ya vimos que te va a llevar a que cuando hay pecado no vas a estar a gusto. Pero ¿qué pasa cuando dices, pues yo no soy nada? Yo ni canto, ni sé cantar, ni sé dirigir una célula. Eso es lo que tú crees. Pero ahora yo te pregunto, Juan el Bautista fue a un seminario teológico durante 3 años. Juan el Bautista estuvo en la Universidad de Harvard, estuvo en la high school, estuvo en las mejores escuelas de su país. Pero ¿quién fue Juan el Bautista? ¿Quién fue Juan el Bautista? Un profeta. Otros decían que sí era el que había de venir, el que estaba esperando al pueblo de Israel para que lo liberara, los hiciera libres de la opresión romana. ¿Quién fue Juan el Bautista?
Pero ahí no se queda esto. ¿Qué pensaba Juan el Bautista? Porque él no vivía en la ciudad. Él no vivía dentro de una comunidad de judíos, de fariseos. Él no vivía dentro. Dice que él vivía y habitaba en el desierto. ¿Qué podía haber en el desierto como para que Juan el Bautista tuviera un pensamiento que lo llevara a ser un hombre de Dios? ¿Quién le habló a Juan el Bautista o quién lo animó a que estudiara la ley, a que estudiara profecías de que iba a venir un Salvador, de que iba a venir un libertador? ¿Quién le dijo a Juan el Bautista eso, que lo hiciera? ¿Cómo es que aprendió a leer si él habitaba en el desierto? Él no andaba de smoking, él no salía y predicaba y iba bien vestido. Dice que la túnica o lo que él usaba era de piel de camello. ¿Quién usaba eso? Porque allá en ese tiempo se usaban túnicas. Y él era el único que no encajaba en medio de una comunidad. Porque en primera, se vestía de una manera distinta. Y comía de una forma distinta. ¿Qué era lo que había en su mente para que él pudiera decir: detrás de mí viene uno del cual no soy digno de desatar las correas de su calzado? ¿Qué había en Juan el Bautista? Pero un día Jesús dijo que no había profeta más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. ¿Cómo? O sea, ¿cómo está eso? Si nosotros que somos cristianos y que vamos a una iglesia y que procuramos llevar una vida cristiana, la pregunta sería: ¿qué hay en tu mente o qué estás creyendo en tu corazón para que tú seas lo que eres hoy y lo que vas a hacer mañana? No hablamos del pasado porque obviamente lo que había en lo que nosotros pensábamos y creíamos era lo que éramos, y éramos puro pecado. Pero ¿y ahora? ¿Y ahora qué pensamos? ¿O en qué estamos pensando? ¿O quién está en tu pensamiento? ¿A quién le has creído para que hoy puedas manifestar lo que crees? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por tu bendita palabra que nos das, que vamos a escuchar. Y te suplicamos que a donde quiera que llegue este mensaje, que sea tu Santo Espíritu el que convenza de pecado al pecador, y que convenza al pecador para ser libre y para ser salvo y para que pueda creer en ti. Padre, sabemos que tu venida está cada vez más cerca. Sabemos que lo que tu palabra dice de los temblores, las pestes, las guerras, se está cumpliendo. No nos queremos quedar atrás, porque no queremos estar y vivir en una vida de pecado, no queremos. Nuestro pasado nos ha enseñado, hemos adquirido la experiencia de que es mejor estar contigo. No queremos sentir esa suciedad, eso que nos aparte de ti. No queremos dejar de sentir la paz que proviene de lo alto, que es tuya y que solamente a ti te pertenece, y que nadie en este mundo nos la puede dar. Así que bendito Señor Jesucristo, en estos corazones que van a escuchar tu palabra, transfórmalos. Y como dice tu palabra, que esté en ellos el querer como el hacer, porque el que pone el querer como el hacer eres tú, nuestro Dios. Que no digamos solamente te vamos a buscar de palabra, sino que en verdad lo hagamos.
hacerlo día con día, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, porque es para ti, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Dice Mateo 11, los mensajeros de Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios: cuando Jesús terminó de dar las instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Vamos a hacer una pausa ahí. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba predicando y que le dio las instrucciones a sus 12 discípulos y se fue de ahí a predicar a las ciudades de sus 12 discípulos. Pero para ese entonces Juan el Bautista estaba preso. Ya lo habían encarcelado. Piensen, para el tiempo en el que estamos hablando de que Jesucristo ya estaba predicando, Jesucristo ya había sido bautizado por Juan el Bautista. ¿Sí o no? Pero ahora Juan está en la cárcel. Y cuando está en la cárcel, lo van a visitar unos 2 de sus discípulos y Juan les dice: vayan y pregúntenle a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Por qué dudaría Juan si Jesucristo era el Salvador? ¿Qué no acaso Juan presenció el momento cuando lo bautizó y le dijo, y se abrió el cielo y dijo: este es mi Hijo amado, a él obedezcan, en él me complazco? Y que vio descender al Espíritu Santo en forma de paloma sobre de Jesús. Juan el Bautista, para reconocer quién iba a ser el libertador, sabía que el Espíritu de Dios se iba a manifestar sobre ese hombre en forma de una paloma. ¿Acaso Juan el Bautista no vio eso? ¿Por qué entonces cuando estaba en la cárcel dudó? Y mandó a sus discípulos y que le dijeran a Jesús: ¿eres tú a quien esperamos? ¿Eres tú el libertador al que estamos esperando o esperamos a otro? Y luego dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Juan el Bautista conocía la profecía que está en el libro de Isaías, capítulo 35, del versículo 5 al 6, que habla de esto que Jesús dijo. Vamos a ver qué dice Isaías 35. Y vamos a comprobar que esto que vamos a leer, Juan el Bautista lo conocía. Isaías 35, versículos 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará, como un ciervo cantará, la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esta profecía hablaba de que iban a ser manifestaciones, que se iban a ver y que iban a ser vistas en aquel que iba a ser el libertador. Tenemos otra profecía en el mismo libro de Isaías, capítulo 61. Isaías 61:1, y dice:
El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Sobre de quién iba a reposar el Espíritu de Dios? Sobre Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿Juan el Bautista lo sabía? Sí lo sabía. Pero ¿por qué dudó? ¿Por qué dudaría estando en la cárcel? Si él era o no era. Al grado de que mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle al mismo Jesucristo si él era el que esperaban o esperaban a otro. El cristiano, dice la palabra de Dios, que así sea un profeta, así sea un maestro, así sea alguien que esté a cargo, un pastor, el nivel que se tenga. La palabra nos enseña que va a haber momentos en tu vida de tribulación donde vas a dudar de Jesucristo. Aquí no lo está diciendo. Juan dudó. Llegó un momento en su vida en el que lo hizo dudar si en quien estaba creyendo era el verdadero libertador. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesucristo nunca le dijo, sí, yo soy. Ve y dile que esté tranquilo, yo soy. Eso no dice la Biblia. Pero antes de llegar a esto, ¿qué estás creyendo para que tú seas hoy? Para que tú manifiestes con tu vida hoy. ¿Qué estás creyendo? Porque si somos hombres y mujeres que nos vamos a quedar pensando que no somos capaces de lograr, déjame decirte que en la palabra de Dios, en los ejemplos, hombres y mujeres de Dios, la gran mayoría de los que Dios llama no fueron sabios, ni preparados, ni estudiados. Sí hay, pero son pocos. Pero la gran mayoría fueron hombres y mujeres sin preparación. Fueron hombres y mujeres que creyeron que lo poco que tenían en su vida y lo mucho que podían dar, que era su voluntad, Dios la podía usar para grandes logros. Pero hay hombres que piensan que porque tienen mucha capacidad intelectual, son útiles en las manos de Dios y erran. Porque Dios no busca las grandes capacidades, las grandes sabidurías del mundo. Dios busca el corazón donde existe la palabra voluntad. Existe la fuerza atómica o la energía atómica. Existe la energía de tanto solar como la eléctrica, la fuerza motriz, la fuerza mecánica, la fuerza nuclear. Pero hay una fuerza más grande que todas esas. Más grande. Qué devastadora puede ser una bomba atómica en el mundo. Pero más devastadora es la voluntad que puede existir en un hombre dispuesto y que la pueda poner en las manos de Dios. Porque entonces Dios, donde hay voluntad, va a haber muchas cosas, muchos milagros. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque Dios es así. Si Dios te da 20,000 pesos, ¿qué hace el hombre? Va y lo guarda para amontonar. Pero cuando Dios te da, es para que des. Si tú das, Dios te da más
para que sigas dando. Pero si Dios te da y no das, ya no te da. Porque Dios busca un instrumento que pueda bendecir a muchos. Y Dios le va a dar al que cuando Dios le dé 20 pares de zapatos a alguien, no que regale uno, que sea capaz de regalar 11. Ay, hermano, pues si son 20 para mí y son diferentes, si fueran iguales si regalas 11 o hasta 19. Pero ¿quién regala 11? Dios quiere que el hombre, la voluntad en un hombre es capaz de hacer eso, de dar todo. Y cuando Dios da, vean esta imagen así como se las voy a poner. Imaginen que un hombre tiene una bolsa o tiene un tipo, ¿cómo se podría decir? Como un embudo. Y ese embudo tiene una llave. Y entonces empiezan a caer monedas del cielo al embudo y se llena. Y este hombre empieza a sacar las monedas y le empieza a dar a quien necesita. Y cuando se vacía, pues Dios le da más porque él necesita seguir dando. Pero ¿qué pasa con el hombre que se llena el embudo y no abre la llave y pues no da? Dios ya no le da, porque Dios sabe que ese hombre lo va a amontonar para él. ¿Qué crees tú o qué estás creyendo para que entonces puedas manifestar en tu vida? Porque lo que tú creas, en lo que tú crees, es lo que tú vas a hacer. Entonces Juan el Bautista, en un momento de desesperación, porque él ya sabía que lo iban a matar, él sabía que se estaba acercando su hora, pero entonces Juan, en su humanidad de hombre, también sintió si él es el libertador, ¿por qué no me salva? ¿Por qué no me saca? Job, cuando a Job le pasa todo lo que le sucede y que dice la palabra de Dios, dijo, cuando incluso su mujer le dijo, ¿por qué no maldices a tu Dios si te mueres? Y le dijo, ¿cómo una cualquiera has hablado? ¿Acaso recibiremos solamente el bien de Dios? Cuando Job dice esto, Job le estaba diciendo a su mujer que aún lo malo que le estaba pasando era una bendición de Dios. Pero ¿qué dice el hombre actual? Está en problemas y lo primerito que piensa el hombre actual es, Dios no me quiere, Dios no está de mi lado. Yo voy a la iglesia todos los domingos, a la reunión de la célula, los miércoles, voy aquí y voy allá. Entonces, ¿por qué Dios no me escucha? Cuando la palabra de Dios también nos está enseñando que lo que te pueda rodear es una bendición de Dios. Y que Dios quiere que la aprendas a tomar y a vivir como una bendición. Está Juan el Bautista en la cárcel y le dice, vayan y pregúntenle a Jesús si es él a quien esperamos o esperamos a otro. Jesús no les dice, sí soy yo. Jesús les dice, ahí está, el ciego ve, el cojo es restaurado, los muertos son resucitados. Cuando Jesús le dice esto a los discípulos, les está diciendo, ustedes conocen las profecías, ustedes saben lo que dice Isaías, lo que hablaron los profetas mayores y menores del libertador, ustedes lo saben, y si lo están viendo, entonces ustedes mismos son testigos de quién es el libertador. Regresan con Juan y le dicen a Juan la respuesta que Jesucristo les da. Cuando ellos se van, Jesús ya sabía lo que le venía a Juan el Bautista. Y le empieza a decir a los que estaban con Jesús, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento?
¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que profeta, porque este de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Jesús sabía que Juan el Bautista iba a morir. ¿Qué vemos aquí? Dios ya sabe quién eres tú. Y Dios sabe que no porque vayas a una escuela donde te van a enseñar teología hermenéutica, no porque no quieras. Si puedes, hazlo. Pero si no puedes, la palabra de Dios te está enseñando que Dios Jesucristo, nuestro Dios, sabía que Juan jamás había ido a la escuela. Pero Juan tenía algo muy valioso en su vida: su voluntad, su pasión por las cosas de Dios, que se dejó manejar y moldear para ser el mensajero del cual dice la palabra de Dios: he aquí envío a mi mensajero delante de mí. Juan el Bautista le decía a la gente: yo te bautizo con agua, pero el que viene tras de mí te bautizará en el Espíritu. ¿Qué hombre en ese tiempo hablaba como Juan el Bautista? Ninguno. ¿Por qué Juan se lo creía? ¿Y por qué Juan, cuando no tenía su charola de ser un predicador, cuando no se había graduado como un teólogo, cuando nadie le había dicho que él ya podía predicar, él iba y predicaba y anunciaba que venía el reino de los cielos, se había acercado? ¿Por qué hoy la generación de este tiempo le da miedo hablarle a la gente? Le da miedo decirle a alguien: oye, Jesucristo te ama. ¿Por qué esta generación no tiene la pasión o el atrevimiento de pararse en medio de un vagón del metro y empezar a decir: arrepiéntanse, pecadores? Bueno, no les vayan a decir así, porque seguramente sí los van a apedrear ahí. Pero Juan el Bautista lo hacía. Y les decía: arrepiéntanse de su pecado, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir? Al mismo tiempo, algo que yo en lo personal había dejado de hacer, lo retomé. Me empecé a llevar mis chicks a mi trabajo. Y siempre antes de poner un chick, yo le digo al Señor: Señor, yo no quiero que este folleto se desperdicie. En el lugar donde yo lo ponga, que llegue la persona correcta para que lo lea. Y que la semilla quede grabada en su corazón. Y diario entrego 2 en la mañana y 2 en la tarde. Y nada más en los baños. Entonces yo termino mi trabajo, voy, me lavo las manos, abro mi casillero, saco 2 chicks, me meto al baño, en el baño en el que yo entro dejo uno, y cuando salgo veo otro vacío y lo dejo ahí. Pero me ha tocado de que yo estoy en el baño y yo ya puse el otro y escucho cómo los están leyendo. Eso tiene un impacto en lo espiritual de las personas. Pero ¿quién me dijo a mí que lo hiciera? ¿Qué estás creyendo en tu mente y en tu corazón? ¿A qué le estás creyendo? ¿O qué estás dejando que habite en tu mente y en tu corazón para que puedas manifestarlo con tu vida y con tu cuerpo? Me creí lo que dijimos hace 8 días. ¿Cómo dijimos que se llama la célula? Volviendo a nacer. Yo sí le dije a Dios: Señor,
yo me considero alguien que ha vuelto a nacer. Me estoy esforzando a que día con día yo tengo que ser diferente. Difícil es, pero tengo que hacer algo por intentar ser diferente, tanto en lo espiritual como en lo físico. ¿Qué pasaría si te dijeran, te quedan 2 días de vida? Te aseguro que vas y le pides perdón a toda la colonia y empiezas a predicarle a toda la colonia y les empiezas a dar folletos a toda la colonia y toda tu ropa la empiezas a regalar. ¿Sí o no? Pero como el hombre sabe y cree que tiene la vida por delante, pues ¿para qué lo hago? Dice el Salmo 90, Señor, enséñame a contar mis días para que pueda yo traer sabiduría a ellos. Este versículo, el salmista le estaba diciendo a Dios, Señor, ayúdame a tener la conciencia de este día como si fuera el último de mis días. Porque si yo vivo pensando que hoy es mi último día, voy a cuidar cada detalle para no equivocarme. Me voy a equivocar, sí, pero no tanto como si no estuviera yo consciente de que mañana quizás ya no esté. La palabra de Dios quiere que te lleves esto en tu corazón. Lo que tú crees es lo que tú eres. El que cree en Buda, pues va a hacer lo que Buda hizo. El que cree en los testigos de Jehová, pues se va a comportar como un testigo. El que cree en los católicos, pues se va a ir de rodillas a la villa y le va a ir a besar la mano al Papa. El que le cree a Jesucristo va a hacer las cosas que Cristo dijo, mandó, ordenó y va a leer la palabra de Dios. Si supieran ustedes que están escuchando la capacidad que tienen para transformar, no el mundo, porque puedes hacer cosas pequeñas que pueden impactar el reino espiritual, pero no las hacemos. Si todos los hombres que saben predicar grabaran y lo subieran a internet, estaríamos invadiendo las redes sociales de predicadores, predicaciones. ¿Pero por qué no lo hacen? Pues porque no lo creen que pueden ser capaces de ser predicadores, de transmitir la palabra de Dios y de que alguien que pueda escuchar la palabra de Dios pueda ser transformado por lo que escuche. El hombre no cree que puede ser un evangelista, porque cree o piensa que a fuerzas tiene que tener una charola para poder predicar. Cuando a tu alcance tienes a mucha gente que le puedes regalar un folleto y Dios puede hacer un milagro en ese momento y rescatarlos de las tinieblas. Cosas pequeñas que pueden impactar y que pueden hacer mucho. Cosas pequeñas. El hombre cristiano llega a tal grado en su vida que piensa que Dios solamente va a usar a gente educada, a gente estudiada, y no es cierto. Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido. Jesucristo vino, él dijo, yo no vengo por sanos, yo vengo por enfermos. Y Jesucristo viene por el que se quiere dejar usar, por el que se quiere dejar utilizar. Poquito. Por eso Jesús les decía, si tan solo creyeras así, los grandes montes se moverían. Este versículo traducido diría, si tu fe fuera tan pequeña, la fe, no importa que tu fe sea así de pequeña, lo importante es que la poca fe que tengas sea auténtica. Pero es lo que no tiene el cristiano. Ellos dicen que tienen fe, pero la poca fe que tienen no es auténtica. Porque si fuera auténtica, esos grandes montes ya los hubieran movido. ¿Por qué no los mueven? ¿Por qué no los mueven? Porque no han creído que su fe es eficaz, es auténtica,
decía la gente, Juan el Bautista, sin estudios, sin escuela, sin Harvard, sin high school, sin teología, sin hermenéutica, sin apologética, sin nada de nada, fue capaz de pararse enfrente de la gente y predicó y anunció la palabra de Dios y no tuvo temor. Aun cuando su vida arriesgó y fue llevado a la cárcel y lo mataron, a él no le importó. Él siguió creyendo que aquel en el que había esperado había llegado y ahora era el que anunciaba la palabra de Dios y ahora era el mismo Dios que lo iba a rescatar y que un día iba a estar en su reino celestial con él. Porque jamás se dobló. Y al cristiano apenas le pasa algo y se dobla, se cae y se pone a chillar. Recuerda, el cristiano no debe de esperar a ver qué le da Dios. Cuando estamos en la iglesia, ¿cuántos vinieron a recibir? Y todos levantan la mano. Tú no vas a una iglesia a recibir, déjame decirte. ¿A qué vino Jesucristo a este mundo? ¿A qué? Más fuerte, ¿a qué vino Jesucristo? Entonces, ¿por qué en la iglesia el hombre cree que va a recibir? Si debe de ir a servir. El que va pensando en que va a recibir, pues desde ahí ya va mal. Es como el padre que manda a su hijo a la escuela. Chamaco burro. Pues más burro eres tú. Porque si él es burro, pues el papá está igual porque no lo educa, no lo instruye. La escuela no es para educar a los hijos. La educación está en casa. Y algo similar pasa en la escuela dominical. ¿Qué te enseñaron en la escuela? Nada. Tus hijos van a aprender de la Biblia, de Jesús, lo que tú les enseñas. Si tus hijos no saben nada de la Biblia, no se saben ni siquiera el Salmo 23, el Salmo 91, qué sé yo, no se sabe nada es porque en casa no se les enseña. La escuela dominical no es para instruir y para que el niño salga preparadísimo, no. La escuela dominical es para darles una porción y que puedan estar aprendiendo. Pero la verdadera educación está en casa. Yo he descubierto esto. A veces es como cuando decimos, mañana voy a hacer esto en la casa. Y no lo hacemos. Cuando a mí me viene algo así de que hay que hacerlo, lo hago ya. Y también lo hago en lo espiritual. Ay, no quiero leer hoy, lo voy a hacer. Y es cuando más descubro y cuando más recibo y cuando más aprendo. Debemos de ser así, por eso la palabra de Dios nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Porque el que dice mañana, le va a caer mañana y van a pasar 20 años y ni siquiera se ha bautizado. Atrévete a hacer pequeñas cosas, porque las pequeñas cosas en las manos de Dios tienen un gran efecto en la vida espiritual y en la vida de todo. Si el cristiano fuera inteligente, las redes sociales no van a desaparecer. Es la moda y con el tiempo va a ser la moda. Pero también va a ser la manera y la caída de muchos cristianos. Porque el anticristo se va a mover sobre las computadoras y vas a ver la ubicación de los cristianos, porque cuando hacen el Face, ¿y dónde vives? Y ahí va, y vivo en tal, y número, y teléfono, y número interior, y hasta señas, y entre qué calles y qué calles, cuando el cristiano ni siquiera sabe que los datos van a ser utilizados para mandar gente que lo capturen por seguir al Señor. Pero ya pusieron datos. Y suben fotos, y más fotos, y muchas fotos, cuando ni siquiera saben que le están dando todo a aquel para que tenga ya todo un archivo de quién eres, cómo te vistes, qué te gusta, qué no te gusta, quién es tu familia, cuando sales con el esposo, los hijos, hasta el perro la va a llevar, porque hasta el perro lo ponen en las fotos.
Eso no lo sabe la gente, pero es la moda, ¿a poco no? Juan el Bautista se tuvo que exponer y tuvo que abrir la boca para decir, el reino de los cielos ha llegado, arrepiéntanse de sus pecados, y eso lo llevó a la muerte. Pero ahorita Juan el Bautista ha ganado mucho, porque mismo Jesucristo dijo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Pero no ha existido un profeta mayor nacido de mujer como Juan el Bautista. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú para tu vida? ¿No la podemos llevar así? Pero las pequeñas cosas que tú pretendas hacer en Dios, Dios va a hacer grandes cosas si tú en verdad pones la voluntad. El hombre que no tiene voluntad es como si no existiera. La voluntad es lo importante en la vida del hombre. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por tu bendita palabra. Sabemos, Señor, que fuera de ti no somos nada. Que sin ti todo está acabado, todo va a estar lleno de problemas, no va a haber un motivo por el cual existir. Pero tú eres el motivo de nuestra existencia. Así que Padre Santo, pon en nuestros corazones el querer como el hacer y poder ejecutar grandes cosas cuando tú llegues y nos encuentres con nuestra voluntad dispuestos para hacerlo. Sabemos que el hombre de hoy está pensando en querer ser predicadores y predicarle a grandes masas y por las naciones. Sabemos, Señor, que eso es lo que menos te importa a ti. Cuando el hombre puede ser capaz de llevarse un folleto a su trabajo o de dejarlo ahí en la sala y que quizás llegó el marido y lo leyó y el marido se lo llevó al trabajo y lo leyeron sus amigos y tantas cosas tan pequeñas que podemos hacer y que no las hacemos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Y si tú nos estás escuchando y has sentido en tu corazón que necesitas pedirle perdón a Dios, pídele perdón por la vida en la que has llevado, por la forma de vivir que has tenido. Y si Jesús no es el Señor de tu vida, invítalo a tu corazón, para que Él sea el dueño de tu corazón, el dueño de todas las cosas en las que tú vives, como tu trabajo, tu familia. Y dile, Señor Jesús, ven a mi corazón, yo quiero que gobiernes mi vida. Me arrepiento de ser un pecador y de haber llevado una vida en la cual tú no te agradas, pero hoy he entendido que mi vida en tus manos puede ser transformada y puede ser llevada por un camino recto. Porque también un día quiero estar allá, donde están tus hijos y tus siervos. Bendito Padre, te doy gracias y te invito a que seas el Señor de mi vida, mi Salvador y mi Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén.